La idea de lo que vais a ver en el vídeo es explicar una acción de control de cárcava en una finca. Entonces lo que pretendemos es explicar el estudio previo que hay que conocer antes de ponerte a trabajar. Explicaremos los tipos de diques que hemos implementado en nuestra finca y veréis un poco cómo se han ido haciendo uno detrás de otro. Una idea muy importante a la hora de hacer una actuación de control de cárcava es ser consciente que hay que adecuarse a la realidad de la finca. En esta finca en concreto es una finca de olivar que tiene un problema de cárcava de distintos tamaños, que anteriormente habían hecho algunos intentos de control y quedan algunos diques que se podían aprovechar, y a la hora de optimizar los costes pues hay una serie de materiales como cajas de gaviones antiguas que se van a tratar de reaprovechar de manera que optimicemos el coste y el coste de la actuación sea lo más pequeño posible. En otras fincas será diferente, pero la idea que es importante mantener en mente siempre es que tenemos que ser conscientes que una actuación valdrá para una finca específica y es importante saber en qué finca estamos trabajando. Una vez que tenemos ya claro en qué finca vamos a trabajar para restaurar las cárcavas, los siguientes son dos pasos que si no los tenemos en cuenta casi seguro que nos equivocamos, o no nos equivocamos pero nos costará mucho más dinero. Lo primero es visitar la finca y ver qué tipos de cárcavas tenemos. En esta finca en concreto hemos caracterizado dos tipos de cárcavas fundamentalmente. Unas que son relativamente profundas, hasta 2 metros y medio de profundidad y no demasiado anchas, sobre 2-3 metros de anchura. Esos son un tipo de cárcavas que queremos restaurar. Lo otro, que son la mayoría del resto de cárcavas, son mucho menos profundas, de unos 40-50 centímetros de profundidad, pero mucho más anchas. Entonces ya tenemos claro que tenemos dos tipos de cárcavas distintos que a lo mejor les vamos a plantear soluciones distintas. Eso es lo primero, ya sabemos qué cárcavas tenemos en nuestra finca. Lo segundo es un trabajo que hay que combinar con la visita de campo y en gabinete, y es tener idea de cuánto agua va a circular por la cárcava a medida que la escorrentía se vaya concentrando en la cuenca y se vaya concentrando en el pequeño arroyito efímero que se va a convertir en nuestra cárcava. Para eso, usando unas técnicas hidrológicas que no vamos a entrar en detalle en el vídeo, pero las podéis ver en el material complementario, básicamente lo que vemos es cuánta superficie tiene por arriba cada cárcava, que es la zona donde va a evacuar el agua, y dependiendo de la zona del país en el que estemos y de la pendiente, calculamos cuál será la tormenta para un periodo de tiempo determinado. Normalmente usamos la tormenta que ocurrirá al menos una vez en 25 años. Eso es lo que se llama periodo de retorno. Periodo de retorno de 25 años significa que al menos esa tormenta ocurrirá al menos una vez en esos 25 años. Periodo de retorno más grande serían tormentas más grandes, pero con este periodo de retorno de 25 años es con el periodo de retorno que normalmente se diseñan las estructuras en medio agrícola. Es un compromiso entre una estructura que sea suficientemente estable, pero que no sea demasiado grande ni demasiado cara de construir. Y a partir de ese trabajo lo que sacamos es un mapa en el que se ve el caudal que va a circular por cada una de las cárcavas que hemos identificado en la finca. Una vez que ya sabemos cómo son nuestras cárcavas y qué caudal va a circular por ellas, lo siguiente es ver dónde vamos a poner los diques que van a controlar la erosión en nuestras cárcavas. Para esto, lo que tenemos que empezar es colocando el dique que tengamos en la zona más baja, es lo que en la figura ponemos con la letra B, y a partir de ahí tenemos que ir espaciando los diques a medida que vamos subiendo en la cárcava. La distancia a la que separemos los diques es fundamental. El criterio óptimo es colocar los diques de manera que cuando el agua llegue al nivel máximo del dique más bajo, el dique B, ese nivel de agua llega al pie del dique que está situado por encima, que es la letra A. ¿Qué logramos con eso? Eso se llama espaciamiento completo, que es lo que sale con C igual a 100, en la 100% en la figura que tenéis al lado. Esa es la manera de que los diques son mucho más estables y disipan más energía de la escorrentía que va circulando por la cárcava. En ocasiones no lo podemos hacer tan bien por criterios de coste, porque esto supone poner más diques, o bien porque donde nos caería ese dique con el espaciamiento, la zona es muy inestable, tenemos algún obstáculo, pero tenemos que intentar siempre aproximarnos a este criterio óptimo de espaciamiento, porque así lo que logramos es que nuestra estructura sea mucho más estable en el tiempo. Obviamente este espaciamiento podéis intuir, viendo la figura que tenéis en la imagen, que va a depender de lo altos que sean mis diques. Normalmente nosotros siempre intentamos tener diques más bajitos, con lo cual vamos a tener un espaciamiento más corto, pero vamos a poner más diques más pequeños. Eso hace la obra más fácil
y además hace mucho menos peligroso para el conjunto de la estructura si algún dique se estropea. Nos da tiempo a repararlo y es más fácil reparar un dique de medio metro que uno de 1,5 metros, 2. Una vez que tenemos ya claro dónde van nuestros diques, lo siguiente es construirlos. Independientemente de cómo los construyamos, que hay distintas técnicas que ya veréis, hay que tenerlo considerando siempre dos ideas fundamentales. Una es que el agua no circule con el tiempo por los bordes de nuestro dique. Para eso, ¿qué hacemos? Pues profundizamos en los taludes de nuestra cárcava, de las paredes, y hacemos el dique lo suficientemente ancho para que el agua no circule por ahí e inactive nuestro dique. Y segundo, lo más importante, en el centro de la cárcava reducimos la altura del dique para formar una abertura por donde el agua va a circular. Eso se llama aliviadero, y así lo que hacemos es canalizar el agua. Nunca hay que olvidar que los diques utilizados para control de erosión en cárcava, su objetivo no es retener el agua formando una presa, sino es reducir la velocidad y distribuirla para que caiga de manera controlada. Con este aliviadero lo que nos aseguramos es que el agua vaya por donde nosotros queremos y no socave la estabilidad integral del dique. Y el segundo elemento que es fundamental y no debe faltar en ningún dique es poner lo que se llama un cuenco de amortiguación. Eso es algo tan simple como, por ejemplo, esa lengua de piedra cogida con malla de gavión que veis a la caída del aliviadero, cuyo objetivo es evitar que el agua al caer erosione la base de la cárcava, sino lo que hace el agua al caer ahí es que disipa la energía y circula de manera controlada. Este cuenco de amortiguación hay que darle una altura que debe ser aproximadamente 2 veces la altura del dique. Con estos elementos, aliviadero y cuenco de amortiguación, lo que logramos es que el dique que construyamos hoy sea estable durante muchísimos años. Para dimensionar este aliviadero, para no hacerlo demasiado pequeño y que el agua nos vaya por los lados, es para lo que hemos tenido que calcular antes, aquel caudal para la tormenta del periodo de retorno que os comenté antes de 25 años. En las cárcavas más grandes, más encajonadas y más profundas, la solución que dimos fue utilizar las cajas de malla de gavión que ya teníamos en la finca de una actuación anterior y rellenarla con piedra y utilizarla como piececitas de Lego para construir el dique. Aquí hay varias cajas de gavión en la solera, aquí se han puesto en los taludes y en el centro hemos dejado el aliviadero. En la caída, en este caso, como esto ya es un arroyo, es cauce público y no podemos trabajar más allá, lo que hemos hecho es hacer el cuenco de amortiguación con roca, con piedras de mayor tamaño, que técnicamente se llaman escolleras, de manera que es un cuenco de amortiguación que frene todo el agua que va a caer por ahí, pero que cuando el agua del arroyo pase, pues no la arrastre. Y este, digamos, es el tipo de dique número 1 que hemos utilizado en esta finca.
El tercer tipo de dique que hemos incorporado en esta finca no es nuevo, sino es básicamente la reparación de los diques que se hicieron en una actuación de hace unos años. Estos diques se hicieron pues con perfiles metálicos y malla y no tenían el cuenco de amortiguación que os he comentado. La malla era un poquito débil y se habían vencido, y los que estaban en su lugar era mucho más operativo restaurarlos que quitarlos y poner uno nuevo, que eso es lo que veis aquí en este ejemplo. Lo que veis básicamente es que hemos reparado con malla de gavión y otra malla el dique, el aliviadero lo hemos hecho más ancho para que funcione mejor, como hemos explicado anteriormente, y hemos colocado un pequeño cuenco de amortiguación para que la base de estos diques no se socave y sea muchísimo más estable. Y si tenéis una visión a lo largo de esta cárcava, veis cómo hemos ido alternando diques antiguos reparados con diques nuevos, y como veis hemos alcanzado ese solape entre diques que es casi el óptimo para que haya la máxima disipación de energía en la cárcava. Si queréis, vamos a recapitular lo que ha supuesto hacer la actuación de cárcava en esta finca en términos de trabajo y de materiales. Ha sido necesario comprar la malla de gavión, que viene en un rollo para los diques aquellos que hemos ido envolviendo la bola en piedra, la bola, que la hemos utilizado para las cajas de gavión, y los diques envueltos en malla de gavión. Ha sido necesario traer también la roca grande, la escollera, para la caída de los diques grandes que tenían muchos saltos. Ha sido necesario también alquilar una pala, porque ha sido necesaria para mover sobre todo las rocas grandes y colocar la roca pequeña a lo largo que hacíamos la obra. Ha sido necesario comprar también la roca pequeña, y por último ha sido necesario la aportación de varios peones que proporcionó la finca para ir haciendo todas estas actuaciones. Eso es lo que ha supuesto la actuación de cárcava en esta finca en particular, en términos de coste y de ejecución.